Dios es misericordioso. Pero también es fuego consumidor. Muchas veces nos hemos encontrado nosotros tratando de balancear el hecho de que la palabra dice que Dios es misericordia y que a la vez es fuego consumidor. La pregunta que nos hacemos es, ¿debemos nosotros poner en contraste o encontrados estas dos características de Dios? Bueno, realmente Dios es lo que es y ninguna de sus características debe estar en conflicto con la otra. Y debemos entender sus características a la luz de un todo. Primero, para comenzar esta conversación acerca de la misericordia y del hecho de que Dios es fuego consumidor, sentemos las pautas para entender bien los conceptos. Primeramente, veamos estos versículos. Salmo 25, versículos 6 y 8 dice: Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23 dice: Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, hablando acerca de la misericordia. Por lo tanto, hay dos puntos que se presentan que tenemos que utilizar como base para entender la comparación entre la misericordia y el hecho de que Dios es fuego consumidor. Primero, que la misericordia de Dios es eterna, es para siempre, que nunca disminuye, que nunca se diluye. Por lo tanto, no puedo utilizar el hecho de que Dios es fuego consumidor para tratar de diluir o disminuir su misericordia. El otro punto es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué significa eso? Eso es especial para el ser humano. Significa que a pesar de que tú hayas tenido un día, una semana, un mes, unos años difíciles lejos de Dios, todas las mañanas puedes venir en confianza donde Él, presentarle tu situación y Dios tendrá misericordias para ti. Y lo interesante de este asunto es que esas misericordias, para nosotros, desde nuestra perspectiva, son completamente nuevas. Entonces, para comenzar a conversar y comparar la misericordia de Dios con el hecho de que Él es fuego consumidor, debemos entender, uno, que la misericordia de Dios es eterna, por lo tanto, no diluible, y segundo, que esas misericordias son nuevas todos los días. Ahora vayamos a tratar de entender lo que la Biblia dice acerca de que Dios es fuego consumidor. Veamos el primer versículo. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 28 y dice así: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que aquí está la verdad. Es cierto que Dios es misericordia. Es cierto que Dios es fuego consumidor. Tenemos que dedicar entonces un poquito de tiempo para entender qué significa que Dios es fuego consumidor. Pero recuerda, a la luz de que su misericordia dura para siempre y a la luz de que desde nuestra perspectiva, los seres humanos, sus misericordias son nuevas cada día. Así que este versículo que acabamos de leer dice claramente en el libro de Hebreos que Dios es fuego consumidor. Esa es su esencia, esa es su característica. Lo que tenemos que hacer, una vez más digo, es tratar de entender en la Biblia en qué contexto, como ya lo hicimos con la misericordia, Dios es fuego consumidor. Veamos otro versículo. Este se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ya vimos uno en el Nuevo Testamento, ahora veamos uno en el Antiguo Testamento. Y dice, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y aquí yo envío mi mensajero, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Una vez más, en este versículo aparece la verdad de que Dios es fuego. En este caso, lo describe como fuego purificador y jabón de lavadores. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos y ahora en el Antiguo Testamento, en ambos casos se habla acerca de las características de Dios en términos de fuego. Fuego purificador en el Antiguo Testamento, fuego consumidor en el Nuevo Testamento. Es una verdad bíblica. Es una verdad de que Dios es fuego. ¿En qué contexto entonces los seres humanos vemos a Dios como fuego? Ese es nuestro asunto de demostrar en este video. Veamos el nuevo versículo. Isaías 33, versículo 14 dice lo siguiente: Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Vemos que ahora este versículo de Isaías introduce una pregunta. Habla acerca de que Dios es fuego consumidor. Pero entonces hace una pregunta. ¿Quién habitará en las llamas eternas?
Bueno, desde nuestra perspectiva, científicamente hablando, podemos decir nadie puede habitar en el fuego. El fuego consume, el fuego destruye todo hasta volverlo ceniza. ¿Cómo podemos nosotros preguntarnos quién podrá habitar en el fuego consumidor? La respuesta es clara, nadie puede habitar en el fuego consumidor. Sin embargo, Isaías da una respuesta. ¿Quieres verla? Se encuentra en Isaías capítulo 33, pero en este caso versículo 15, dice así: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces, aquí está la respuesta. La primera pregunta que Isaías hace es: ¿quién habitará en el fuego consumidor? La respuesta entonces es una persona que exhiba unas características de perfección. El próximo versículo que leímos habla acerca de las características de perfección que esa persona tiene que tener para habitar en el fuego consumidor. Entonces, la respuesta es: sí se puede habitar en el fuego consumidor. Sí podemos estar en el fuego consumidor. Ahora bien, esas características, ¿a quién representan? Esas características representan nada más y nada menos que a Jesús, porque nadie ha exhibido características de perfección aquí en la tierra que no sea Jesús. Entonces, el que habita en el fuego consumidor es Jesús mismo. Jesús es el que puede habitar en el fuego consumidor. Sabiendo eso, entonces, tenemos que preguntarnos: ¿habrá alguno de nosotros que pueda habitar en el fuego consumidor? Déjame presentarte el próximo versículo para que podamos entonces responder a esta pregunta. Éxodo 24, versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, aquí vemos un versículo en donde, una vez más, se ve a Dios como fuego consumidor, fuego purificador, pero la diferencia es que me dice que hubo una persona que habitó en medio del fuego consumidor. Déjame decirte esto. Primero, quienes ven a Dios como fuego consumidor son los israelitas. ¿Tú recuerdas la condición de los israelitas mientras Moisés estaba en el monte? Ellos estaban haciendo un becerro en la falda de la montaña. Ellos estaban en pecado, lejos de Dios. Por lo tanto, a la luz de ellos, Dios era fuego consumidor. Sin embargo, Moisés estaba en la misma presencia de Dios, en la santidad que la protección de Dios por medio de su fe le había dado. Quiero aclararte que Moisés fue salvo no por obras, fue salvo por fe en el Mesías que habría de nacer. Entonces, mira el contraste. Los que están debajo de la montaña, los pecadores que no han aceptado salvación, ven a Dios como fuego consumidor. Pero el pecador arrepentido penetra dentro de ese fuego consumidor y habita en ese fuego consumidor por 40 días. ¿Te das cuenta de la diferencia? Son dos perspectivas. El pecador sin arrepentimiento ve a Dios como un fuego purificador o fuego consumidor. Sin embargo, el pecador arrepentido puede vivir tranquilamente dentro de ese fuego consumidor. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia en los pecadores? Lo que hace la diferencia es haber aceptado la salvación por medio de Cristo. Es Jesús en nosotros que nos hace habitar en el fuego consumidor. Vimos en el libro de Isaías que Jesús puede habitar en el fuego consumidor. Y nosotros, cuando morimos al yo, según Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si es Cristo que vive en mí, eso significa que yo puedo, porque es Jesús viviendo en mí, yo puedo habitar en el fuego consumidor. Entonces, la visión de Dios como fuego consumidor depende de tu condición de pecado. Si no has aceptado salvación en Cristo, ciertamente verás a Dios como un fuego consumidor. Pero si tú has aceptado salvación, ese fuego consumidor no tiene efecto para purificarte ni para quemarte, porque tú has sido purificado en la sangre de Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Déjame enseñarte otro versículo que se encuentra en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Una vez más, hace un contraste entre dos grupos de personas. Aquellos que no aceptaron la salvación,
Para esos, el día del juicio será como un fuego consumidor que los consumirá, como si fueran paja, como si fueran estopa. Para aquellos que aceptaron la salvación, la misma escena será como un sol de justicia que saldrá. Mira la diferencia. Cuando estoy en mi condición de pecado, yo veo a Dios como un fuego consumidor. Cuando estoy en la presencia de Dios a través de Cristo, yo veo ese fuego consumidor como un sencillo sol de justicia que nace en la mañana para traerme luz. Entonces, Dios sigue siendo misericordia eternamente. Aquellos que hayan rechazado la salvación verán a Dios como un fuego consumidor. Pero no es culpa de Dios, es culpa de ellos haber rechazado la salvación que gratuitamente se le ofrece en el nombre de Cristo. Dios es misericordioso. El concepto de ser fuego consumidor depende de la condición de pecado en la cual el ser humano se encuentra. Y Dios hizo provisión para que tú y para que yo lleguemos confiadamente al trono de la gracia a través de la salvación que gratuitamente se me ofreció en Jesús. ¿Qué yo aprendo de este estudio? Primero, yo no puedo utilizar el hecho de que Dios sea fuego consumidor para diluir su amor o para diluir su misericordia. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces cuando hablamos de que Dios es amor y que Dios es misericordia, hay siempre alguien que aparece y dice, pero es fuego consumidor. No, no es pero es fuego consumidor. Es fuego consumidor para aquel que no ha aceptado la salvación. Si alguien te resalta el hecho de que Dios es fuego consumidor, es probablemente porque lo está viendo de esa manera. Y si alguien está viendo a Dios como fuego consumidor, necesita encontrarse con la gracia. Es la gracia que te hace ver el fuego consumidor como una protección para ti, como un sol de justicia. De la gracia precisamente vamos a hablar en otro video. Así que te invito por favor que visites nuestro canal de YouTube y nuestro site en Instagram y te hagas parte de este ministerio que pretende exaltar las bondades de Dios. Yo soy César Tavares y este ha sido tu Break Bíblico.